ya es costumbre, casi en la mayoría de los casos, tomo un título de un libro, tomo un título de una película o de algo que tenga que ver con la sociedad para podernos identificar. Y bueno, ese es el título de un libro que se llama precisamente Ama a las personas y utiliza las cosas. Así se llama. Ama a las personas y utiliza las cosas. Porque al revés o al contrario, nunca funciona. Nunca funciona. Porque ¿cómo es al revés? Imagínate, ama las cosas y utiliza a las personas. Eso sería incorrecto. Es incorrecto en el ámbito familiar, es incorrecto en el ámbito social, es incorrecto en el ámbito de la iglesia y es incorrecto en el ámbito del matrimonio. No podemos utilizar a las personas. Aun cuando algunos de nosotros hayamos pensado en algún momento, bueno, pues yo quiero casarme para que me haga feliz. O como decíamos la semana pasada, quiero casarme para que me mantenga, y solamente nuestra mentalidad está enfocada en ello. Pero no. Ama a las personas y utiliza las cosas, no al revés. Este es un libro escrito por Ryan Nicodemus. Ryan Nicodemus escribe este libro, este título, y de hecho hay tratados que hablan sobre este tema. ¿Por qué? Porque es importante entender que a las personas debemos amarlas y no utilizarlas. ¿Cuántos? A lo mejor voy a tocar susceptibilidades, pero ¿cuántos alguna vez nos hemos sentido utilizados? A ver, honestamente, ¿cuántos en algún momento de la vida o inclusive actualmente te sientes o te has sentido utilizado y no amado, no apreciado? A veces hasta por los hijos podemos sentirnos así, como que no les interesamos, como que nada más nos ven con signos de pesos, como que nada más nos ven como algo que les podemos dar, pero no les interesamos. Y muchos padres se frustran en la edad temprana, es decir, cuando los niños son pequeños, o se frustran en la edad ya de adulto mayor, cuando los hijos ya se fueron de casa, y a veces dicen muchos papás, como ya no les intereso, como ya no les puedo dar, como ya no les puedo servir, como ya no tengo lo mismo que tenía cuando era joven, pues ahora no me buscan. Y aunque esto es cierto, desafortunadamente en muchos casos, sin embargo, debemos aprender a depender de Dios y a depender de nosotros mismos con la gracia y el amor que Dios nos ha dado. Y por supuesto, como hijos, debemos aprender a honrar a los padres. Como hijos, debemos aprender a honrar a los padres. Otra vez, regresando al título, ama a las personas y utiliza las cosas, no al revés. No utilices las cosas, no ames a las cosas y utilices a las personas. Muy bien, vamos a entrar en este tema. Nuestra nación, México, que hoy estamos hablando de México, será tan grande, tan majestuosa, tan especial, en la medida que tenga familias grandes, familias especiales. Es decir, a una nación lo que le hace grande es la calidad de sus familias, porque la familia es el núcleo de la sociedad. Si tiene familias inapropiadas, familias inadecuadas, entonces tendremos una nación inapropiada, una nación inadecuada. Al contrario de lo que podamos pensar, algunos dicen, el tipo de gobierno es que nos ha tocado un gobierno que ha sumido nuestro país en la miseria. Bueno, creo que es cierto hasta cierto punto, es decir, nos ha tocado gobiernos donde nos hemos frustrado. Yo también me frustré en estas últimas elecciones de ver que los ideales no se mantuvieron así firmes en decir, bueno, nosotros somos de esta corriente, somos de esta ideología y nos vamos a mantener en esta ideología, sino que pues simplemente se hacen mancuernas o se hacen uniones independientemente de la ideología, inclusive a costa de dejar a un lado principios que distinguieron al partido o a la corriente política en otro tiempo, y ahora pues simplemente con el afán de querer tener un puesto, pues se unifican o hacen alianzas
reitero, a costa de sacrificar valores. Y eso, sin duda, pues nos desilusiona como mexicanos, nos desilusiona como personas. Sin embargo, lejos de culpar a nuestro gobierno, necesitamos asumir nuestra responsabilidad, porque sí es cierto, como gobierno están las cosas mal, pero como familias, en nuestra casa, ¿cómo nos tratamos? ¿Cómo nos hablamos? ¿Qué tan responsables somos? ¿Me estoy dando a entender? Es decir, si vamos a cada familia, nos daremos cuenta que desde allí viene el problema. Cuando estaba estudiando la carrera de Derecho, hice para una de las materias, Derecho Penal, para ser específico, hice un trabajo final de esa materia en la que cada uno deberíamos hacer una propuesta para cómo poder realmente hacer que las cosas funcionen mejor en el ámbito del derecho, porque todos queremos que nuestros derechos sean respetados y demás. Pero cuando yo hice este trabajo, yo hice una propuesta muy diferente. Yo dije, bueno, está bien, el derecho civil, el derecho mercantil, el derecho laboral y el derecho penal, que es el último al que se debe recurrir, se dice en la materia de derecho, se dice que es la última ratio, es decir, es la última instancia a la que debemos acudir para resolver un problema. Primero hay que tratar de resolver las cosas, primero hay que tratar de conciliar, hay que tratar de hacer una reconciliación. Pero cuando recurrimos ya al derecho penal es porque las cosas ya se salieron de control. Ahora bien, en mi propuesta, en mi trabajo final, yo decía, el secreto no está en ninguno de los derechos. El secreto está en las familias. Porque un jovencito que es capaz, o una jovencita que es capaz de ignorar, sobrepasar la autoridad de sus padres, sin duda será capaz de sobrepasar cualquier tipo de autoridad en la calle, sea una autoridad civil, una autoridad estatal o una autoridad federal o inclusive internacional. O sea, no importa, no hay cárcel, no hay parámetros, no hay derechos que lo puedan sostener si fue capaz de quebrantar la autoridad de sus padres, si fue capaz de deshonrar la autoridad de sus padres. Entonces, ¿dónde está el secreto? En la familia. Ahora bien, queremos una nación realmente sana, realmente que conozca a Dios, que tenga principios y valores correctos, que promuevan la vida, la armonía, todo lo bueno. Entonces, aparte de entender que se ocupan familias sanas, necesitamos comprender que las familias sanas están estrechamente relacionadas con el tipo de individuos que la componen. Otra vez, las familias sanas o tener familias sanas está estrechamente relacionado con los individuos o con el tipo de individuos que las componen. ¿Quiénes componen una familia? Bueno, un papá, una mamá, un hermano, una hermana, qué sé yo. Los integrantes, los individuos de la familia deben asumir su responsabilidad, deben estar sanos, deben entender este principio que hoy estoy compartiendo contigo. Ama a las personas y utiliza las cosas, y no al revés. No ames las cosas y utilices a las personas. Entonces, las familias sanas estarán estrechamente relacionadas con el tipo de individuos que la componen. No basta con entregarle un mejor país a nuestros hijos. Más aún, hay que entregarle mejores hijos a nuestro país. Queremos un mejor país y vuelvo a repetir lo mismo. Culpamos al gobierno diciendo, o otras personas que tienen cierto grado de autoridad, diciendo, deberíamos tener un país muy bien, deberíamos tener un país, es muy rico, tenemos muchos recursos naturales, así que podríamos tener un país de primer mundo. Sí, está bien, queremos un país de primer mundo para nuestros hijos, pero ¿tenemos hijos de primer mundo para nuestro país? Somos personas de primer mundo para nuestro país. Así por ilustrar algunas cosas, somos de los que la basura la guardamos y no la tiramos en la calle.
Somos de los que respetamos el sonido para no molestar a deshoras de la noche a nuestros vecinos. Somos de los que respetamos la privacidad y los linderos de las otras personas. Somos de los que, si manejamos, nos estacionamos en los lugares que debemos estacionarnos. Somos de los que cuidamos de nuestro país, cuidamos de nuestra nación, o nos hace falta trabajar en ese aspecto. Yo creo que sin duda nos hace falta trabajar en ese aspecto. Hay muchas cosas que podemos mejorar, ¿cierto? Hay muchas cosas que debemos cambiar. Y para eso estamos aquí. No estamos aquí pasando el rato ni tampoco teniendo solamente un ritual religioso. No, estamos primeramente adorando a aquel que nos dio la vida, aquel que vive y reina por los siglos de los siglos, al Dios de lo imposible. Pero aparte de adorarle a Él, estamos recibiendo instrucciones. Estamos recibiendo instrucciones para ser cada día mejores en esta vida, pero no solamente en esta vida, preparar todo para la eternidad, porque las promesas que Dios nos ha dado no solamente tienen alcance en esta vida, sino tienen alcances para la eternidad, porque esta vida se acaba. Esta vida, por mucho que pueda durar, no durará más de 120 años. Y cuando bien nos vaya. Ahorita es muy raro que una persona pueda llegar a 120 años, pero supongamos que alguien dijera: no, estoy viviendo muy saludable, yo soy de buena madera y vengo de buena familia, voy a durar 120 años. Pues 120 años serán pocos comparados con la eternidad, y necesitamos prepararnos para la eternidad. ¿Cómo nos preparamos para la eternidad? Hay una sola forma. México necesita a Cristo. Tú y yo necesitamos entregar nuestra vida a Cristo, porque Cristo es el único Salvador. Porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera amó Dios a México, que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel, y conmigo, todo aquel, hombre, mujer, no importa tu ideología, no importa lo que creas, lo que pienses, todo aquel que en Él crea, que decida creer realmente de todo corazón en Cristo Jesús, no se pierda, mas tenga vida eterna. No dice, mas tenga vida suave, vida muy agradable en este mundo, tenga todo el dinero que quiere. No, tener cosas en este mundo, ya eso es extra. Ya eso es añadidura. Dice la Biblia: busca primeramente el reino de Dios y todas estas cosas, vestido, comida, dinero y todo lo que ocupas, eso solamente es una añadidura, es algo extra. Lo primordial y realmente importante es que la Biblia dice: para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, vida que perdura más allá de los 120 años que pudieras vivir en esta tierra. ¿Cuántos dan gloria y honra a Cristo por ello? La Biblia dice, te voy a leer un texto, no, ya al final te digo dónde está. Escúchalo bien, dice: aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo. Está hablando de Jesucristo, el Hijo de Dios, que fue dado por el Padre para salvarnos. Dice que aquella luz verdadera, quien da luz a todos, venía a este mundo, vino al mismo mundo que Él había creado. ¡Wow! Porque Él es Dios. Vino al mismo mundo que Él había creado, pero el mundo, la sociedad, no lo conoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Vino a los de su propio pueblo porque Jesucristo, humanamente hablando, era judío, ¿sí? Del linaje de Abraham, descendiente de David, y su mismo pueblo lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Les dio el derecho de llegar a ser. Ojo con esto que dice, ser. Porque
lo que más interesa en esta vida es ser o entender lo que somos. Mira, dice la Biblia que en una ocasión el mismísimo diablo, ¿sí? El mismísimo diablo se atrevió a poner en tentación a Jesús, tentar a Jesús. Y la primerísima tentación que el diablo propinó en contra de Jesús es la misma que sigue trayendo actualmente a los hijos de Dios. La primera fue poner en tela de duda su identidad. La primera tentación del diablo, porque el diablo sabe que si logra poner en tela de duda nuestra identidad, lo demás está hecho. Porque le dijo a Jesús, el Hijo de Dios, le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Es la tradicional frase o la tradicional idea que dice: si eres hijo de Dios, ¿por qué estás enfermo? Si eres hija de Dios, ¿por qué estás pasando por lo que estás pasando? Y eso que tú, me doy cuenta que tú vas todos los domingos y te reúnes y adoras a Dios y le sirves. Y peor aún, todavía hay gente que puede mofarse y decir: mira, yo ni siquiera creo en Dios, o yo ni siquiera soy así tan religioso como tú, y me va mejor que a ti. Tengo más. Y mira, tengo salud y mis hijos están re bien y ellos son bien portados, pero tú que eres una religiosa, ahora, o un religioso, ahora, puede ser que sí, en eso tengan razón, que solamente seamos un religioso, una religiosa más, y que no estemos realmente entendiendo el propósito de Dios para nuestra vida. Eso sí puede ser, pero ahora, esta tentación que le pone el diablo a Jesús es poner en tela de duda su identidad. Mira, yo quiero decirte que si con esta idea te vas hoy de esta reunión, habré logrado el principal objetivo. Quiero decirte que no importa la circunstancia por la que estés pasando, que no importa las situaciones que te rodeen, no importa la escasez que inclusive estés pasando de manera temporal, nunca dudes de lo que Dios hizo por ti, porque Dios ha dado a su Hijo unigénito por ti, porque tú eres su hijo, porque tú eres su hija. No importa que te veas en el espejo y tú digas: ay, es que yo no estoy tan bonita como fulana, es que yo no estoy tan bonita como sultana. Tú eres hijo de Dios, tú eres hija de Dios, y nada ni nadie te debe robar tu identidad. Wow. Nada ni nadie debe robarte tu identidad. Por eso dice: a todos los que creyeron en Él y lo recibieron. ¿Alguien ha creído en Jesucristo? ¿Alguien ha recibido a Jesucristo en su corazón y en su vida? Pues a todos los que hemos creído en Él, a los que lo hemos recibido, les dio el derecho o potestad. ¿De qué? De llegar a ser hijos de Dios. Eres hijo de Dios. Yo le pregunto a las mamás. Ahí le va una pregunta a todas las mamás. ¿Cuántas mamás, cuando su hijo se ha portado mal, lo han dejado de amar? O su hija, su hijo, su hija, lo han dejado de amar. Wow. A veces hasta nos cae mal una actitud, pero no lo dejamos de amar. Bueno, Dios nunca te deja de amar. No hay nada que puedas hacer para que Dios te deje de amar. No hay nada que puedas hacer para que Dios te deje de amar. Cuando digo esto, luego sale el religiosito. ¿Sabes quién es el religiosito? Sale el religiosito. No esperes que entre alguien de allá afuera. Él es él, no. El religiosito que tú traes dentro. El religiosito que tú y yo traemos dentro sale luego y dice: entonces puedo pecar y hacer todo lo que yo quiera, al cabo que Dios me sigue amando. Sí te sigue amando. Eso hay que aclararlo. Sí te sigue amando. Pero hacer todo lo que tú quieras y portarte como tú quieras significa solo una cosa: que tú no lo amas a Él. Que tú no lo amas a Él.
Y al no amarlo a Él, entonces estás viviendo una vida conforme a tu propia voluntad. Y eso significa entonces que si estás aferrado a ese tipo de vida, probablemente no has creído realmente en Él, o probablemente no lo has recibido. Algo hace falta, porque aunque Cristo nos ama, Él quiere que nosotros lo amemos a Él, porque amarlo a Él significa poder disfrutar de todos los recursos que Él tiene. Vuelvo al ejemplo con las mamás. La mamá ama al hijo, pero la mamá da instrucciones y dice al hijo: mira, haz esto, haz aquello. El hijo no quiere y al hijo le va mal. La mamá sufre porque le fue mal, pero el hijo, la hija, tomó la decisión de que le fuera mal. Y Dios no quiere que a ti y a mí nos vaya mal, porque Él nos diseñó para la vida. Él vino a dar vida y vida en abundancia, y quiere que la disfrutemos. Quiere que disfrutemos esa vida. Por eso los estamos entrenando. Entonces, Dios nos da el derecho de ser hijos de Dios. Ellos, ¿quiénes? Diga alguien, ¿quiénes? Ellos, los hijos de Dios, nacen de nuevo. ¿Qué es lo que sucede? Nacemos de nuevo. No mediante un nacimiento físico. O sea, no malinterpretes como en una ocasión un hombre llamado Nicodemo malinterpretó que tenía que volverse a meter en el vientre de su madre y dijo: no, pues ya no quepo. Imagínense mi madre y luego, pues ya cuando quepo. No significa un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Es decir, un nacimiento espiritual, donde un día Cristo llegó a nuestra vida, tuvimos un encuentro personal con Él, creímos realmente en Él, abrimos nuestro corazón para recibir su amor, y ese amor maravilloso que entró dentro de nuestro corazón transformó nuestra vida, transformó nuestra manera de pensar, porque recibimos el poder, la potestad, el derecho de ser hijos de Dios. Y mira, debo decirte que ese poder, ese derecho, nos permite no solamente escuchar instrucciones de algo, de cosas que Dios quiere que hagamos o que Dios quiere que no hagamos. No. El ser hijos de Dios, el derecho de ser hijo de Dios, no nada más nos permite escuchar instrucciones, nos da la capacidad de seguir esas instrucciones. Nos da la capacidad de seguir esas instrucciones. ¿Te acuerdas cuando los religiosos llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio para que Jesús ordenara apedrearla? Porque en ese tiempo apedreaban a las mujeres que adulteraban. Se la llevan a Jesús y Jesús comienza a escribir en el piso mientras todos los religiosos estaban acusando a la mujer. Por cierto, solo a la mujer, no traían al hombre. Desde ahí ya se veía el machismo, no traían al hombre, traían a la mujer nada más. Ni modo que la mujer iba a estar adulterando sola. No, tenía que haber estado adulterando con un hombre. Ahora, llegan con Jesús para que él supuestamente ordene apedrearla, pero Jesús escribe en el piso, se queda clavado y de repente se endereza y dice: bueno, está bien, ustedes insisten en que esta mujer debe ser condenada, pues el que de ustedes se sienta limpio, arroje la primera piedra. Y vuelve a agacharse a seguir escribiendo. Una vez habiendo dicho esto, después de un rato, no sabemos qué lapso de tiempo pasó, pero se endereza Jesús y ¿qué creen? ¿Qué creen? No había nadie. Y Jesús se queda sorprendido. Bueno, no se queda sorprendido, él sabía lo que iba a pasar. Pero Jesús le dice: a ver, mujer, ¿y dónde están los que te condenaban? Nada más estaba la mujer sola. ¿Dónde están los que te condenaban? ¿Ninguno se atrevió a lanzarte la primera piedra? No, Señor, ninguno. Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Y siempre les he comentado que cuando Jesús le dice a la mujer: vete y no peques más, no solamente le está diciendo: no vuelvas a pecar, porque para la otra, ahora sí, te apedreamos. No, le está dando una instrucción, pero
Originalmente Jesús lo que le está diciendo es: de aquí en adelante tú tienes la capacidad, si crees en mí, tú tienes la capacidad de no volver a pecar. En otras palabras, de no volver a inmiscuirte en esa vida. Porque normalmente el que está inmiscuido en esa vida es porque tiene problemas de identidad. No sabe lo valioso que es. Nunca pierdas tu identidad. Eres hijo de Dios, eres hija de Dios. Ahora, si avanzamos un poco más allá, nos daremos cuenta que he venido hablando acerca de los diferentes niveles de influencia. Queremos influir en nuestra sociedad, queremos influir en nuestro país para que México sea un país conforme al corazón de Dios. Pero escucha lo siguiente. Nosotros, como hijos de Dios que venimos a entrenarnos, que pertenecemos a un grupo donde se nos enseña la palabra, donde los miércoles se está viendo entrenamiento para la vida, para poder vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, nosotros debemos entender que para influir hay diferentes niveles. El primero que les mencionaba se llama escalafón. Desde tu propio escalafón, desde ahí tú ya puedes influir. Si eres en una escuela, eres la maestra, o si eres el jefe del grupo, o si en una familia eres el papá o eres la mamá, o si en una congregación eres un líder, eres un servidor, eres un pastor, eres un ministro, qué sé yo. Si tienes un puesto político, un puesto gubernamental, desde ese lugar tú ya puedes influir, pero ese es solo el primer escalón de influencia. El segundo se llama relación. Aparte de tener un escalafón, yo necesito tener una buena relación con las personas para poder ganarme su confianza y así ganarme el derecho de ser escuchado. Número 3, el tercer escalón se llama producción o producción de resultados. ¿Sale? Que fue lo que prediqué la semana pasada, donde le titulé ¿y yo qué gano? ¿Y yo qué gano? Pues necesitamos entender que para poder tener influencia, la gente necesita ganar. Como dicen los empresarios, ganar. Pero el cuarto nivel de influencia se llama desarrollo de personas. Desarrollo de personas, o dicho de otra forma, reproducción. Mientras que el tercero tiene que ver con producción, el cuarto tiene que ver con agrégale el reproducción. ¿Y qué significa reproducción? Que el elemento más importante para realmente influir en nuestra sociedad son las personas. Cuando la Biblia dice que Jesucristo amó, que Dios el Padre amó tanto al mundo, no se refiere a los cerros, no se refiere a los árboles, y ni siquiera a los animales, aunque Dios los ama, pero ahí en ese texto no se refiere a ellos. Se refiere a las personas. Voltea con el que está a tu lado, voltea con el que está detrás, a él, a ella se refiere el Señor, porque el elemento más importante somos las personas. De hecho, las empresas hoy por hoy apuestan mucho al capital humano, porque saben que el elemento más importante, las buenas empresas, estoy hablando de buenas empresas, apuestan mucho al capital humano. Yo siempre les ilustro que si tú eres patrón, si tienes un negocio, lo primero que te debe interesar son las personas, más que los resultados. Nada más absurdo y patético que un patrón llegue con sus empleados y lo primero que les diga antes de saludar y antes de todo, les diga: ¿y cómo va el trabajo? Y a ver, ¿y si me vieron? Y a ver, ¿y si hicieron? A ver, ¿y cómo? Lo que te cargué, ¿si lo hiciste o no? A ver, ¿y qué resultados hubo? ¿Cuánta gente quiso? Un empleado le puede decir: hey, hola, muy buenas tardes. ¿Cómo está? Lo veo un poco alterado, lo veo un poco nervioso. Ay, si reacciona el patrón, porque a veces nos puede pasar, ¿no? A mí también como pastor a veces tenemos tantas cosas que puedo enfrentarme o encontrarme con una persona y en lugar de decirle: hola, ¿cómo estás? Saludarlo, ¿cómo te ha ido a ti? Porque me interesa más tu vida como persona que lo que puedas hacer. A veces el trabajo nos puede absorber, pero tranquilízate,
el elemento más interesante son las personas. En tu casa, el elemento más importante somos las personas. ¿Cómo nos tratemos? Sí, está bien, yo quiero que mi hijo saque 10 en la escuela, pero eso no es lo más importante para mí. Lo más importante es cómo está él. ¿Sabías que hijos se han quitado la vida porque no sacaron el 10 que el papá quería? Es una condición psicológica que cada día está más marcada en nuestra sociedad. Porque los papás somos tan exigentes porque perdimos el blanco, perdimos el enfoque, nos centramos en resultados en lugar de centrarnos en personas. Yo le digo a Dios, Señor, permíteme que nunca me pase eso. Lo primero que yo quiero es enfocarme en ti, en tu grandeza, porque dice la palabra: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Yo quiero disfrutarte a ti, yo quiero adorarte a ti, en mi vida, en mi cuarto, allá, en mi vida íntima, en mi vida cotidiana, pero también en la reunión, cuando estamos aquí reunidos. Yo quiero adorarte a ti. Tú eres el motivo de nuestra alabanza. Qué absurdo sería decir: híjole, hoy no vino fulana, hoy no vino sultana, hoy vinieron poquitos, hoy no me gozo. No, estás tú y está el Dios de la gloria. Y el Dios de la gloria dice que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, allí está Él en medio de ellos. Que Él sea lo más importante de nuestra vida. Pero después, la persona. Y ojo con esto que te voy a decir. Cuando hablo de personas, también estoy hablando de ti. Tú eres una persona. Debes interesarte por ti. Tu identidad. No vales por las calificaciones que tengas. Quiero decirte, jovencito, jovencita. No vales por la profesión que tengas, aun cuando tus papás absurdamente te hayan dicho: estudia, hija, para que seas alguien en la vida. Quiero decirte, papá, que si tú eso le dices a tus hijas, quiero decirte: tu hija ya es alguien en la vida. ¿Sabes desde cuándo ya era alguien en la vida? Desde que estaba en el vientre. Desde que estaba en tu vientre, ya era alguien en la vida. Ya tenía identidad, porque fuimos diseñados por Dios desde la eternidad. Valoremos a las personas. El mayor nivel de influencia de los 4 que hemos hablado es producir personas o reproducirnos en personas. ¿Qué dice la Biblia? Quiero leerte 2 textos de la Biblia. El primero está, 3 pasajes te voy a leer, 3 pasajes. El primero dice lo siguiente. Déjenme encontrarlo. Aquí está, dice: Dios creó al hombre a su imagen. Cuando dice hombre, está hablando del ser humano, no está hablando del sexo masculino, no, del ser humano. Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer. Ahora sí habla del sexo masculino y del sexo femenino. Hombre y mujer los creó y los bendijo. ¿Qué hizo Dios? Los bendijo con estas palabras. Los bendigo. ¿Qué significa bendición? Así llanamente la palabra bendición significa bien decir algo bueno, decir algo agradable. Pero más profundamente la palabra bendición significa capacitar, significa habilitar, significa dar características propias de tu identidad, otorgar características propias de tu identidad. Entonces, Dios le da características propias de su identidad al hombre o al ser humano cuando lo bendice con estas palabras: reproduzcanse. ¿Qué les dicen? Reproduzcanse. Y si bien es cierto, nosotros cuando escuchamos la palabra reproducción, nuestra mente se va a la cuestión de tener hijos biológicos. Sin embargo, nosotros no solamente somos seres físicos, seres humanos, somos seres espirituales. Y debemos reproducir esas características espirituales. Mira, no vas a dejar mentir, pero puede haber hijos que se parezcan, tengan toda la cara del papá,
o tengan toda la cara de la mamá, pero sus valores sean muy diferentes. Cuando la Biblia dice que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, no está hablando que tenemos la nariz como Dios, porque si no yo diría, Dios tiene la nariz así, encurvadita como la mía. O Dios es de color trigueño. No, porque no se está refiriendo a las cuestiones físicas. Cuando la Biblia dice que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, se está refiriendo a las cuestiones afectivas, espirituales, a cualidades que tienen que ver con lo que dice aquí la Biblia. Fíjate, dice, reproduzcanse, multiplíquense, llenen la tierra, domínenla. Gobierno. Dios nos ha dado autoridad para gobernar. Entonces, cuando hablamos de reproducción, no solamente estamos hablando de una reproducción biológica, de llenar la tierra de hijos biológicos, sino estamos hablando de que padres y madres, de que individuos y la sociedad en general, todos los hijos de Dios, podamos proyectar valores. No solo enseñar, sino proyectarlos, porque recuerda, enseñamos lo que sabemos, pero reproducimos lo que somos. Otra vez, enseñamos lo que sabemos, pero reproducimos lo que somos. ¿Qué significa? Que si yo le digo a mi hija, le digo, tú no te debes enojar, no debes gritar, porque si tú gritas, te ves muy mal. ¿Qué va a entender mi hija? ¿Lo que le dije o lo que vio en mí? Porque enseño lo que sé, yo sé que no debo gritar, eso lo sé. Pero de saberlo aquí, a comprenderlo aquí en mi corazón y hacerlo, hay una gran diferencia. Necesito entenderlo, pero también necesito hacerlo, necesito vivirlo. Entonces, yo enseño lo que sé, pero reproduzco lo que soy. Mi identidad se reproduce. Entonces, necesitamos reproducir valores, reproducir principios, reproducir la imagen de Cristo. ¿Cuál es el mayor reto entonces de nosotros? Poder entender que si fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, debemos vivir de acuerdo a esa imagen y semejanza de Dios para que el mundo conozca a Cristo a través de nuestra vida cotidiana. Este pasaje que acabo de leer está en Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28. Y ahora sí, quiero que pongan en la pantalla estos dos versículos. El primero está en Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20. Y con estos dos versículos quiero terminar este mensaje de hoy. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Dice, por tanto, vayan. No dice, esperen que vengan, no, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer. Escucha, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Este pasaje se conoce como la Gran Comisión. ¿Cómo se conoce? La Gran Comisión. Es decir, cuando Jesucristo va a ascender a la gloria, le deja a sus discípulos. ¿Y cuántos discípulos hay este día aquí? Muy bien, le deja a sus discípulos, y eso nos incluye a nosotros, que vayamos a todas las naciones. Híjole, es probable que no podamos ir a todas las naciones. Bueno, si lo vemos a título individual, a lo mejor no podremos, pero si lo vemos como un equipo, se dice que las naciones han escuchado el Evangelio gracias a los pies de los que van, a las manos de los que dan y a las vidas de los que oran. ¡Wow! Las naciones han escuchado gracias a los pies de los que van,
a las manos de los que dan y a las vidas de los que oran. Somos un equipo y como equipo necesitamos cumplir esta misión. Vayan por todo el mundo. Ahora, probablemente no podrás ir a todas las naciones, aunque muchos de nosotros iremos a diferentes naciones. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo y declaro que iremos a muchas naciones de manera presencial, pero también de manera virtual y de manera apoyando la vida de otros para que otros lleguen a predicar el evangelio allá en esos lugares. Sí, claro, pero no, a lo mejor no podrás ir físicamente a todas las naciones, pero físicamente podrás estar haciendo un trabajo en tu casa, en tu colonia, con tu familia, con las personas que te rodean, porque es más, la Biblia dice: recibirán poder y serán testigos míos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Comienza a ser testigo de Dios desde tu propio Jerusalén. Comencemos a reproducirnos desde nuestro propio Jerusalén, porque cuando Jesús está diciendo hagan discípulos, ¿qué es lo que está diciendo? Reproduzcanse en los demás. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Cristo está contigo. Pero estemos nosotros con Él. Vivamos nosotros para Él. El último texto, 2 de Timoteo 2:2. 2 de Timoteo 2:2. Lo que me has oído decir, un padre espiritual hablándole a su hijo espiritual, Pablo hablándole a Timoteo, le dice: lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Yo le llamo a esto, 2 de Timoteo 2:2, le llamo a esto el plan de transferencia. El plan de transferencia. ¿Por qué? Porque un padre espiritual le dice a su hijo: hijo, todo lo que me has oído enseñar, todo lo y a la iglesia de los filipenses le dice: lo que oyeron, lo que vieron, lo que me han escuchado enseñar, hablar en todos los ámbitos de mi vida, esto encárgaselo a hombres dignos o creyentes dignos de confianza. Personas, hombres y mujeres dignos de confianza. ¿Cuántas personas dignas de confianza hay aquí? Dignos de confianza. Necesitamos entender esta primera característica, que a su vez estén capacitados para enseñarlas también a otros. Esta es la segunda característica. Necesitamos aprender a ser personas de confianza, personas fieles, que cuando decimos sí, significa sí. Que cuando decimos no, y que se puede decir no, ¿sabe que no puedo? Se puede decir, claro, pero cuando decimos no es no, y cuando decimos sí es sí, porque nuestro sí significa sí, nuestro no significa no, porque somos fieles, porque somos personas dignas de confianza, pero a la vez Dios nos está capacitando cada día más para enseñar lo que hemos aprendido a otros, y a enseñarlo por medio de nuestra vida, reproducirnos en la vida de otros, porque la reproducción es más poderosa que cualquier otro elemento. Necesitamos amar a las personas y utilizar las cosas, y no al revés, porque al revés no funciona. Necesitamos aprender a valorarnos nosotros mismos por lo que somos, que nadie robe tu identidad. Eres hijo de Dios, no importa las circunstancias, no importa que te hayas equivocado. Hoy es el día de oportunidad para levantarte, para restaurarte, para decirle a Dios: Señor, vuelvo a ti y vuelvo a comenzar, porque tú me amas incondicionalmente, pero yo quiero amarte tal y como tú me has amado a mí. Ponte de pie, por favor. Ponte de pie. Vamos a adorar. Vamos a adorar un momento a Dios. Hay tantas cosas que podríamos hablar, pero el tiempo es corto. Quiero decirte, el mayor desafío para todas las personas de este planeta que deseamos construir una sociedad saludable, o que queremos construir un mundo, un país de acuerdo al corazón de Dios, a través de una poderosa influencia, es la reproducción.
Ese es el mejor elemento. El desafío más grande es reproducirnos. Padres podrán dejar herencias de casas, de carros, pero lo más importante no es dejar una herencia, lo más importante es dejar un legado de valores, de principios. Es decir, más que construir empresas, más que tener ministerios poderosos, más que escribir libros, que eso es bueno, yo quiero escribir también libros. Lo más importante es lograr que otras personas sean como nosotros. Que otras personas sean realmente como nosotros, que hemos asumido la responsabilidad de vivir para Dios. Que piensen como nosotros, que hablen como nosotros, que vivan como nosotros, en la medida en que nosotros a su vez somos como Cristo, pensamos como Cristo, hablamos como Cristo, vivimos como Cristo. No en cuanto a formas, no vas a verme de guaraches y de una túnica y con el pelo largo como pintan a Jesús. No en cuanto a formas. Yo no quiero que mi hijo en cuanto a formas sea igual que yo, porque eso hasta ha sido peligroso para dividir generaciones, porque vemos a los hijos ya con otro tipo de cosas más modernas y los más antiguos empezamos a ponernos así como quisquillosos y decimos, no, es que esto no en cuanto a formas, pero sí en cuanto a principios. Los principios no cambian. Sí en cuanto a valores del reino, valores de vida, valores de bendición, valores de amor, valores de aceptación, valores de honestidad, de fidelidad, de integridad. En cuanto a esencia, que nuestros hijos sepan que son amados por lo que son, que sepan que son hijos de Dios, que las personas en las que nos reproduzcamos entiendan como nosotros lo entendimos, que son amados porque son hijos de Dios. Y aunque venga el tentador y le diga, a ver, si eres hijo de Dios, ni que esas piedras se conviertan en pan, su identidad estará firme como estuvo la de Jesucristo cuando le respondió a Satanás: escrito está, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta reproducción debe ser geográfica, que en todas las naciones haya gente que ama a Dios como tú. A ver, ¿cuánto les gustaría que en México fuera como tú eres? Que la gente de allá afuera, en tu Corea, fuera como tú. Pablo dijo: yo quisiera que todos fueran como yo, excepto estas cadenas, porque estaba preso. Y no por delincuente, estaba preso por predicar la palabra de Dios. Que todo el mundo sea como nosotros, porque esta reproducción debe ser geográfica, pero no solo geográfica, debe ser generacional, porque nosotros servimos a un Dios generacional. Por eso siempre que Dios se presentaba a sus hijos les decía: yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Un Dios generacional. Oremos, levanta tus manos. Padre, hoy hemos hablado de reproducción, hoy hemos hablado del desarrollo de personas, hoy hemos hablado que no solamente debemos tener gente informada, sino debemos tener gente formada de acuerdo a tu voluntad, para que así haya una verdadera transformación. Hoy yo te pido por toda esta gente, por todos los que nos hemos reunido para escuchar este mensaje, para adorar tu nombre, para declarar que tu grandeza es inescrutable. Y hoy nosotros, Dios, te bendecimos y te pedimos que nos ayudes a afirmar nuestra identidad. Yo declaro sobre la vida de cada joven, de cada niño, de cada adulto, hombre, mujer, anciano, que nuestra identidad es afirmada en Cristo Jesús. Nada ni nadie, ningún tentador va a venir a poner en tela de duda lo que somos, porque sí es cierto que a veces pasaremos por problemas difíciles y tendremos periodos de necesidad, pero eso no nos define. Lo que nos define es el amor que el Padre nos dio al entregar a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y nosotros hemos creído
creído, y al haber creído y recibido a Jesucristo, hemos recibido la potestad, el derecho, la autoridad de ser hijos de Dios. Gracias, Padre. Bendecimos a todas las personas que se han conectado a través de las redes sociales. Bendecimos a todos los que han estado, Señor, aquí en esta reunión, y que tu gracia nos permita tener ahorita un convivio maravilloso en el que podamos disfrutar de un tiempo genial. Gracias por tu presencia, gracias por tu palabra, gracias por tu amor. Bendecimos la vida de cada familia en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador.